Las farmacias siempre han sido vistas como un refugio. Espacios iluminados, clínicos, llenos de estanterías con soluciones para el dolor, la fiebre, la ansiedad. Lugares donde uno entra buscando paz y sale con la esperanza de sentirse mejor. Pero, ¿y si ese lugar de calma fuera también un portal para lo inexplicable? ¿Y si, en lugar de curar, algunas farmacias escondieran secretos oscuros, más allá de lo que la medicina puede explicar? Imagínalo, un turno de noche, pasillos vacíos y de pronto, un frasco que cae solo, una figura que cruza detrás del mostrador, una voz que llama por tu nombre pero no hay nadie más allí. Esto no es ficción, es realidad. Hay trabajadores que han renunciado de inmediato tras una sola noche en guardia. Otros que cambiaron de turno para no volver a estar solos. Cámaras de seguridad que captaron lo imposible, sensores de movimiento activándose sin razón, luces que se prenden a pintos la misma hora siempre, sin explicación. Hoy vas a conocer 4 de esas historias, 4 testimonios que no están en los libros de medicina, pero sí en la memoria de quienes vivieron una noche en la que todo dejó de tener sentido. Prepárate, porque después de escuchar lo que ocurrió, tal vez empieces a mirar diferente el pasillo del fondo de tu farmacia más cercana. Historia 1. El cliente de la madrugada. La farmacia 24 horas de Guadalajara estaba sumida en la quietud de la madrugada. Las luces fluorescentes titilaban levemente, mientras el sonido monótono de los refrigeradores y los zumbidos de los aires acondicionados eran los únicos ruidos que rompían el silencio. David, un joven empleado, se encontraba de turno en ese momento. Una de esas noches largas y solitarias en las que el sueño amenaza con derrotarlo. No es que no estuviera acostumbrado a trabajar en turnos nocturnos, pero algo en esa noche parecía diferente. Como si el aire estuviera más denso. O, tal vez, era solo la sensación que todos experimentamos al estar solos durante esas horas en que el mundo parece haberse detenido. De repente, la puerta de entrada a la farmacia se abrió. No fue un sonido estruendoso ni mucho menos. Fue un simple y sutil chirrido, como si las bisagras de la puerta hubieran sido acariciadas por una brisa invisible. David levantó la vista y vio a un hombre entrando. Alto, delgado, con un traje negro que parecía absorber la luz del entorno. No hizo ningún ruido, ni siquiera el típico sonido de pasos que cualquiera esperaría. Era como si el hombre flotara en lugar de caminar. Pero lo que más extrañó a David fue que el hombre no hacía contacto visual. Caminó directo hacia la zona de medicamentos descontinuados sin prestar atención al entorno, como si ya supiera exactamente qué venía a buscar. David, aunque desconcertado, no dejó de hacer su trabajo. Sabía que debía mantener una actitud profesional, pero algo en el aire comenzaba a hacerle sentir incomodidad. El hombre detuvo su paso frente a una estantería llena de frascos de medicamentos antiguos, y con una mano que parecía moverse demasiado despacio, señaló un frasco en particular. Era un medicamento que David recordaba haber visto solo en los catálogos antiguos de la farmacia. No se fabricaba hacía años. ¿Está buscando algo en específico?, le preguntó David, intentando iniciar una conversación para aliviar la tensión. El hombre no respondió, pero señaló el frasco, otra vez, sin decir palabra alguna. David, con la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo, miró el frasco que el hombre había señalado y suspiró. Esa medicina ya no se fabrica. Está descontinuada desde hace tiempo. Fue en ese momento cuando el hombre, por fin, habló. Su voz era baja, apenas un susurro. La última vez que vine, ustedes la tenían. La frase resonó en los oídos de David como un eco lejano. Y cuando el hombre giró su rostro, David vio en sus ojos una oscuridad infinita. No tenía brillo, no reflejaba nada. Era como si estuviera mirando a través de él, no hacia él. Con un estremecimiento que recorrió su cuerpo, David intentó mantener la calma.
Estaba acostumbrado a tratar con todo tipo de clientes, pero este era diferente. El hombre no parecía real. Su presencia era opresiva, como si un peso invisible estuviera presionando sobre el aire mismo. David, en su intento de continuar con su trabajo, parpadeó rápidamente, un simple parpadeo, pero cuando volvió a mirar, el hombre había desaparecido. En ese breve momento de distracción, el cliente se evaporó. La farmacia estaba vacía. El espacio que había estado ocupado por la figura del hombre estaba ahora completamente vacío, sin rastro alguno de su presencia. No había huellas en el suelo, ni rastro del sonido de sus pasos, solo el frío y la sensación de que algo irreal había tenido lugar. Desesperado, David corrió hacia las cámaras de seguridad. Observó la grabación con rapidez, pero lo que vio lo dejó paralizado. En el video, él estaba de pie frente a los estantes, mirando en la dirección donde el hombre había estado. No había nadie, nadie en el video. En el lugar vacío, solo él, sin el extraño cliente. El joven se acercó, casi sin creer lo que veía, y revisó una y otra vez. Ningún rastro del hombre. Sin embargo, algo lo inquietó profundamente. Donde el hombre había señalado, allí, en ese mismo lugar, había un frasco. El mismo frasco que el cliente había buscado, cubierto de polvo, como si hubiera estado allí durante años, olvidado, inalcanzable. El frasco que David sabía que nunca debió estar allí. Era una medicina descontinuada desde hace más de una década. En la etiqueta, la fecha de vencimiento estaba marcada para el año 2001. David no podía creer lo que sus ojos veían. ¿Cómo era posible que el frasco estuviera ahí? No había explicación. Desesperado por encontrar una respuesta, comenzó a investigar. Habló con empleados antiguos. Escarbó en archivos polvorientos, buscando cualquier pista que lo ayudara a entender lo que había sucedido. Fue entonces cuando encontró la verdad. Una verdad que no podía asimilar. En ese mismo lugar, años antes, había ocurrido una tragedia. Durante un asalto en la madrugada, un hombre había intentado robar el medicamento para salvar la vida de su esposa. Durante el intento, la policía lo abatió. Era la misma fecha, la misma hora. El hombre había muerto allí, buscando el medicamento que necesitaba. La tragedia se había ocurrido el 27 de abril, exactamente a las 3:17 de la madrugada, la misma hora en la que el hombre vestido de negro había entrado. David no pudo soportarlo más. Esa misma noche, renunció, dejando atrás la farmacia, las luces apagadas y el sonido del silencio profundo. Se fue, jurando no volver jamás. Nadie en la farmacia aceptó su turno la siguiente madrugada. Nadie se atrevió a quedarse solo en el turno nocturno del 27 de abril. Desde esa fecha, la farmacia ha quedado vacía, con solo la memoria de aquel hombre vestido de negro, que aparece cada año a la misma hora, buscando una medicina que el tiempo ya ha olvidado. Cada año, el ciclo se repite, y en las grabaciones de las cámaras de seguridad, el mismo hombre regresa, pero nadie nunca lo ve. Solo en el polvo, en las medicinas olvidadas y en las sombras del reloj, siempre a las 3:17. Historia 2. La puerta que nunca debía abrirse. En el corazón de Puebla, en una tranquila zona de barrio, se encontraba una antigua farmacia que llevaba generaciones ofreciendo sus servicios a los vecinos. La farmacia no era conocida por nada en particular, más allá de su excelente atención al cliente y la antigüedad de sus instalaciones. Sin embargo, había un rincón en el establecimiento que pocos se atrevían a mencionar. Una vieja bodega en la parte trasera, donde, tras años de rumores y supersticiones, existía una puerta sellada con tablas de madera. Nadie sabía exactamente qué había detrás de ella, pero todos coincidían en lo mismo. Esa puerta nunca debe abrirse. El motivo por el cual estaba cerrada no se mencionaba, pero había algo inquietante en el aire cuando se hablaba de la bodega.
Los empleados más veteranos susurraban que lo mejor era no hacer preguntas. Un día, llegó un nuevo encargado a la farmacia, un joven llamado Ricardo, ansioso por probar suerte en su nuevo trabajo. Desde el primer día, algo en el ambiente lo inquietó. La tienda, a pesar de su apariencia sencilla, tenía una atmósfera densa, como si los secretos del lugar flotaran entre las estanterías. Pero lo que realmente llamó la atención de Ricardo fue la bodega. Todos los días, al pasar por la puerta sellada, sentía una extraña sensación, como si algo lo estuviera mirando desde el otro lado. A menudo escuchaba murmullos débiles y voces apagadas que provenían de allí. Unos días, las voces parecían casi un susurro. Otros eran claros gritos que helaban la sangre. Los otros empleados nunca hablaban de ello. Evitaban mirar en esa dirección. Al principio, Ricardo pensó que eran ruidos provenientes de las cañerías viejas o tal vez el sonido natural del edificio. Pero con el paso de los días, las voces se hicieron más nítidas y constantes. Una noche, después de cerrar la farmacia y quedarse solo en el turno, la curiosidad pudo más que su miedo. Decidió investigar, ver por sí mismo qué había detrás de esa puerta sellada que todos temían. A pesar de la advertencia que pesaba sobre el lugar, su mente no pudo resistir el impulso. Tomó una linterna y se dirigió hacia la bodega, con la sensación de que el aire se volvía cada vez más denso conforme se acercaba. Cuando llegó frente a la puerta sellada, el silencio lo envolvió por un segundo. Entonces, escuchó claramente una voz. No como las anteriores, sino un grito desgarrador, seguido de un llanto ahogado. En ese momento, Ricardo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero la tentación era más fuerte. Con un pequeño martillo, comenzó a remover las tablas que sellaban la puerta. Cuando finalmente logró abrirla, lo que encontró lo dejó paralizado. La bodega estaba en un estado de total abandono, con polvo y telarañas por todas partes. En Minnesota, el suelo, había papeles esparcidos por doquier, muchos de ellos amarillentos y viejos, casi irreconocibles. Frascos rotos y cajas de medicamentos vacías estaban apilados de manera desordenada. En una esquina, una camilla oxidada y deteriorada descansaba en silencio, como si esperara un propósito que nunca llegaría. Ricardo miró a su alrededor, tratando de entender lo que estaba viendo, pero lo que realmente lo aterrorizó fue la sensación de que algo estaba observándolo desde la oscuridad. De repente, un grito espeluznante rompió el silencio de la bodega. Ricardo dio un salto atrás, su corazón latía a toda velocidad. Miró a su alrededor, buscando la fuente del grito, pero no había nadie. El miedo lo invadió, y cuando intentó salir de la bodega, la puerta se cerró de golpe por sí sola, con un ruido sordo que resonó en la bodega vacía. La linterna cayó al suelo, y la oscuridad envolvió todo a su alrededor. Ricardo intentó abrir la puerta, pero algo, como si una fuerza invisible, lo mantenía atrapado dentro. Comenzó a gritar, pidiendo ayuda, pero la bodega estaba tan aislada que no había nadie cerca para oírlo. Pasaron 3 largas horas antes de que finalmente lograran rescatarlo. Los empleados que llegaron al lugar, alarmados por sus gritos, rompieron las tablas de la puerta para liberar a Ricardo. Cuando salió, pálido y tembloroso, apenas podía hablar. Su mente aún estaba procesando lo que acababa de vivir. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue lo que vio antes de ser rescatado. En un rincón oscuro de la bodega, había una figura, femenina de bata blanca, con el rostro cubierto por su cabello, llorando sangre. Los ojos de Ricardo se llenaron de terror, y en su mente, la imagen de la mujer se grabó con fuerza. Aunque sabía que no podía ser real, la intensidad del miedo que había experimentado hizo que aún sintiera el peso de la visión. Al día siguiente, Ricardo fue al departamento de investigación de la farmacia para obtener más información sobre lo que había sucedido allí. Descubrió que el local había sido, en el pasado,
una clínica clandestina que operaba en secreto. Durante años, un grupo de médicos inescrupulosos había realizado procedimientos ilegales en pacientes, muchos de los cuales murieron debido a negligencia médica. Las historias de aquellos pacientes nunca fueron escuchadas, y sus muertes fueron enterradas bajo la oscuridad del lugar. La figura femenina de la bata blanca era la de una doctora que había perdido la vida durante uno de los procedimientos fallidos. Su alma, al parecer, estaba condenada a quedarse atrapada en el lugar, llorando por los errores cometidos. Ricardo nunca volvió a trabajar en esa farmacia. La imagen de la mujer llorando sangre lo perseguiría siempre. Años después, la farmacia cerró sus puertas para siempre, pero las leyendas sobre el lugar siguen vivas, y algunos aseguran que la puerta sellada sigue ahí, esperando a ser abierta una vez más. El misterio de la bodega nunca se resolvió por completo, pero algunos dicen que si alguna vez te encuentras cerca de la antigua farmacia de Puebla, puedes escuchar el llanto lejano de la doctora que nunca descansará. Historia 3. El niño de la sección de jarabes. En una concurrida farmacia de Ciudad de México, donde el bullicio de los clientes nunca cesa, había algo extraño que ocurría todas las mañanas. Los empleados solían encontrar los frascos de jarabe para la tos tirados por el suelo, esparcidos por los pasillos como si alguien los hubiera dejado caer. Lo peculiar de esta situación era que, cuando revisaban las cámaras de seguridad, no aparecía ni una sola persona que pudiera haber causado el desorden. El lugar estaba cerrado durante la noche, y nadie entraba ni salía, pero las botellas aparecían inexplicablemente en el piso. Durante varias semanas, el fenómeno fue descartado como algo sin explicación, hasta que las cosas tomaron un giro aún más inquietante. Al principio, los empleados pensaron que tal vez alguien olvidaba cerrar bien las puertas o que el sistema de estanterías no estaba bien colocado. Pero cuando un supervisor decidió revisar las cámaras de seguridad con más detenimiento, algo mucho más extraño salió a la luz. En la grabación nocturna, se veía claramente una figura que caminaba por los pasillos, y aunque no se podía distinguir bien su rostro, la figura parecía un niño. Nadie podía explicarlo. No había niños en la tienda durante la noche, y no era posible que alguien se hubiera infiltrado sin que se notara. Cada vez que revisaban las cámaras, veían al niño caminando lentamente entre los estantes de jarabes, pero lo más desconcertante de todo era que nunca se le veía en tiempo real, solo en las grabaciones. Siempre parecía estar caminando entre los frascos, como si estuviera buscando algo. Un día, mientras una de las empleadas, Mariana, realizaba su turno nocturno, sucedió algo que haría que el misterio fuera aún más aterrador. Mariana estaba organizando los productos cuando, de repente, vio al niño frente a ella. Era el mismo niño que había visto en las grabaciones, con ropas viejas y sucias, y una mirada triste que le heló la sangre. No era un niño cualquiera. Su rostro era inexpresivo, y su mirada vacía parecía fija en algo más allá de lo que cualquier niño podría ver. Mariana, temblando, se acercó al niño con la esperanza de poder ayudarlo. Le preguntó con la voz algo quebrada por el miedo, si estaba perdido y qué hacía allí a esa hora tan tarde. El niño, con una voz suave y tranquila, respondió: «Estoy buscando el jarabe que me dio mi mamá. Antes de que nos dormimos para siempre». Las palabras del niño hicieron que el aire se volviera pesado. Mariana sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, el niño simplemente desapareció. Se desvaneció frente a sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. Desconcertada y aterrada, Mariana corrió al archivo de la farmacia a investigar más sobre el niño y lo que había sucedido en ese lugar. No podía dejar de pensar en sus palabras, y sabía que había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Fue entonces cuando descubrió un antiguo recorte de periódico, amarillento y rasgado, que hablaba sobre una tragedia ocurrida en el mismo lugar. La noticia revelaba que una madre había sido arrestada por intoxicación en su hijo.
Según el 100% reporte, la mujer había comprado un jarabe para la tos en esa misma farmacia, pero el frasco contenía una dosis letal de medicamento adulterado. La mujer, en un estado de desesperación, le dio el jarabe a su hijo antes de acostarse, sin saber que lo había matado en su intento de calmar su tos. La tragedia había ocurrido hacía muchos años, pero el niño parecía estar atrapado en ese recuerdo, regresando a la farmacia cada año, buscando el frasco que lo llevó a su muerte. Desde entonces, la leyenda del niño de la sección de jarabes comenzó a tomar fuerza entre los empleados. Cada año, en el aniversario de su muerte, el niño volvía a aparecer en la farmacia, vagando entre los estantes en busca del frasco que había terminado con su vida. El clima en la farmacia se volvió cada vez más tenso. Los empleados comenzaron a notar que, alrededor de esa fecha, las cosas extrañas aumentaban. Los frascos de jarabe para la tos aparecían de nuevo en el suelo todas las mañanas, como si el niño estuviera buscándolos una vez más. Algunos incluso afirmaban escuchar pasos a altas horas de la noche y murmullos suaves que provenían de la sección de jarabes. La atmósfera en el lugar se volvió pesada, como si la tragedia del niño aún flotara en el aire. El fenómeno se volvió tan aterrador que muchos de los empleados se negaban a trabajar durante esa fecha, y algunos renunciaron por completo después de experimentar lo que sentían como la presencia del niño. Nadie quería estar allí, en un lugar donde, aparentemente, los muertos seguían buscando respuestas a lo que había sucedido. La farmacia continuó funcionando, pero la historia del niño, la de la madre y el jarabe, quedó grabada en la memoria de todos los que alguna vez trabajaron allí. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Realmente el niño volvía cada año en busca del jarabe que lo mató? ¿O era una manifestación de algo más oscuro, algo que no había encontrado descanso? Nadie lo sabía con certeza. Pero lo que era claro era que cada vez que llegaba el aniversario de su muerte, la farmacia de Ciudad de México se convertía en un lugar donde lo inexplicable volvía a cobrar vida. Y aquellos que se atrevían a trabajar en esa fecha nunca salían sin haber vivido una experiencia que los marcaría para siempre. Historia 4. El turno maldito. En Monterrey hay una cadena de farmacias con varias sedes, pero una de ellas es diferente. Desde fuera parece una farmacia común, con las mismas luces brillantes y los mismos estantes llenos de productos. Sin embargo, en su interior, existe un lugar donde todos los empleados evitan ir. El turno de las 2 a.m. a 5 a.m. A lo largo de los años, muchos trabajadores han contado historias extrañas sobre lo que ocurre durante esas horas oscuras. El turno está maldito, decían. Nadie quería ser el encargado durante esas horas, y siempre había rumores de cosas inexplicables que ocurrían. Luces que se apagaban solas, pasos que resonaban cuando no había nadie, y hasta sombras que se movían por sí solas. La historia comenzó a tomar forma cuando una joven, Laura, fue asignada al turno nocturno, tras varias renuncias de empleados anteriores. Ella había escuchado las historias, pero no creía en fantasmas ni en fuerzas oscuras. Pensaba que todo se reducía a supersticiones y gente con demasiada imaginación. Así que, confiada, aceptó el turno, sin dar mucha importancia a las advertencias de sus compañeros. Todo parecía tranquilo al principio. Laura llegó a la farmacia como siempre, con la mente despejada y dispuesta a hacer su trabajo. Las primeras horas pasaron sin problemas, aunque algo en el ambiente se sentía diferente, como si el aire estuviera más denso, como si el lugar estuviera esperando algo. Cuando el reloj marcó las 3 a.m., algo extraño ocurrió. El sistema de ventas comenzó a registrar compras que Laura no había hecho, frascos de medicamentos que nunca había escaneado y pagos que nunca había procesado. Pensó que podría ser un error del sistema o quizás un fallo técnico, pero la verdad es que algo no encajaba. Intentó ignorarlo, pensando que era una simple anomalía, pero cuanto
más se sumergía en la rutina de su turno, más desconcertantes eran los sucesos. Las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente, y un escalofrío recorrió su cuerpo cuando escuchó pasos provenientes de la trastienda. Miró por encima del mostrador, pero no había nadie. Se levantó y fue hacia el área de la trastienda para verificar si alguien se había colado. Al llegar, la tienda estaba vacía, pero al mirar la cámara de seguridad, vio algo que la hizo temblar. Una figura femenina estaba parada frente al mostrador, justo como si estuviera esperando ser atendida. Laura sintió una presión en el pecho, una sensación extraña que no podía explicar. No había nadie en el lugar físicamente, pero en la cámara, la figura estaba allí, inmóvil, observando. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza, y decidió salir de la trastienda para calmarse un poco. No podía creer lo que acababa de ver. A pesar de que trataba de mantener la calma, el ambiente en la farmacia era cada vez más opresivo. El reloj marcó las 4 a.m., y cuando Laura estaba atendiendo otro cliente, sintió una presencia a su lado. Se giró lentamente y vio a una figura que se acercaba hacia ella. Era una mujer de aspecto sombrío, con el rostro pálido y ojos vacíos. Estaba tan cerca que Laura pudo escuchar un susurro frío que llegó hasta su oído. «Tú también te vas a quedar aquí». El aire en la farmacia se volvió gélido, y Laura sintió que algo horrible estaba a punto de suceder. En ese instante, un estremecimiento recorrió su cuerpo y no pudo hacer otra cosa que cerrar los ojos, esperando lo peor. Al día siguiente, Laura fue encontrada inconsciente por sus compañeros de trabajo. No recordaba nada de lo sucedido, pero algo había cambiado en su expresión. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban una mezcla de terror y agotamiento. Tras despertar, no pudo volver a trabajar en la farmacia y renunció al instante. Nadie podía explicarlo, pero todos sabían que algo había sucedido esa noche que había marcado a Laura para siempre. Al investigar más a fondo, los gerentes de la farmacia descubrieron un detalle escalofriante. Años atrás, una empleada había sido asesinada en esa misma farmacia durante un robo. La joven fue atacada a sangre fría en la trastienda, y su cuerpo nunca fue encontrado de inmediato. El crimen había quedado sin resolver, pero se decía que su espíritu nunca había dejado el lugar. En su desesperación, su alma comenzó a reclamar compañía, especialmente en el turno nocturno, el mismo turno en el que su vida había sido arrebatada. Desde ese momento, aquellos que se atrevieron a trabajar en ese turno se convirtieron en las víctimas de la entidad que se encontraba atrapada entre las sombras de la farmacia. Y como en el caso de Laura, todos los que habían tenido la desgracia de vivir esa experiencia terminaban huyendo, dejando atrás una farmacia llena de un silencio inquietante, donde la presencia de la mujer de bata blanca seguía esperando por más almas perdidas para acompañarla en su eternidad. El turno de las 2 a.m. a 5 a.m. seguía siendo temido y evitado por todos los empleados, pues sabían que no solo era una cuestión de trabajo, sino de sobrevivir a la oscuridad que aguardaba en las sombras de la farmacia. Nadie quería ser parte de la historia macabra que allí se tejía, donde la muerte seguía acechando a aquellos que se atrevían a desafiar la maldición del turno nocturno. La próxima vez que entres a una farmacia en la noche, cuando el aire se vuelva más pesado y el silencio se haga más profundo, observa bien. Porque quizás, solo quizás, no estés tan solo como crees. Aquellas voces susurrantes, las luces que parpadean sin razón, los objetos que se mueven de un lugar a otro, podrían no ser solo trucos de tu mente. Podrías estar compartiendo el espacio con algo más, algo que ha estado esperando mucho tiempo para que lo veas. ¿Alguna vez has trabajado en una farmacia o has presenciado algo extraño que no puedas explicar? ¿Te ha tocado vivir una de esas experiencias que te hacen dudar de la realidad? Cuéntanos tu historia en los comentarios.
Tal vez tu relato sea el próximo que contemos aquí. Y quién sabe, tal vez, como los protagonistas de nuestras historias, haya algo o alguien que también esté esperando ser escuchado.